El espejo, un camino hacia esas cosas de todos los días que ponemos debajo de la alfombra, pero que en algún momento desempolvamos para conectarnos con lo más importante de nuestro ser. 9:11 de la mañana, muy buenos días. 10 grados la temperatura en Chajarí, 10 grados. Esto es El Espejo. Estamos hasta las 12 del mediodía. El espejo, con Claudia Cajías, todos los sábados de 9 a 12. Porque ahora vamos a hablar de la alimentación, vamos a hablar de la nutrición, la relación con el deporte, las diferentes etapas de la vida y demás. En realidad, alimentación en la infancia, adolescencia y su relación con el deporte, ese es el título que le hemos puesto a esta nota. Y hay dos profesionales de vínculos que hoy nos acompañan, dos licenciadas en nutrición que se han venido con su botellita de agua, dicen ellas que como buenas nutricionistas. Me refiero a Micaela Sampedri y a Marisol Busato. Muy buenos días, chicas. Buenos días, Claudia. ¿Cómo están? Hola, buenos días, Claudia. Buenos días a la audiencia. Bueno, un gusto que nos acompañen en esta mañana. Igualmente. El tema elegido, alimentación en la infancia y en la adolescencia y su relación con el deporte. ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema realmente? ¿Qué es lo que están viendo hoy ustedes en relación a la nutrición, la situación actual, ¿no? ¿Cómo están nuestros niños? ¿Cómo están nuestros adolescentes en relación a esto? Sí, nosotros propusimos este tema justamente pensando en la situación actual que se vive en estas etapas, que es lo que más observamos en el consultorio, ¿no? Sí. Y de ahí lo vinculamos a la actividad física, que es uno de los hábitos que por ahí hay que fomentar para prevenir esta situación, ¿no? La situación que más se observa en consultorio es niños y adolescentes por igual, ¿no? Con una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad. Sí. Relacionado mucho a la malnutrición, ¿sí? Pero no malnutrición dirigido a desnutrición, claro. ¿no? Porque se ven niños, adolescentes con sobrepeso, con obesidad, pero como que ocultas hay una desnutrición. Claro. ¿No? Hay un alto consumo de alimentos hipercalóricos, ultraprocesados, pero deficientes en nutrientes, ¿no? Entonces, estos alimentos, ¿no? Este alto consumo desplaza el consumo de alimentos saludables. Claro. Entonces, tenemos un niño con sobrepeso, con obesidad, pero una desnutrición oculta. Exacto. O sea, uno observa estos niños y jamás imaginaría un déficit, no sé, una anemia. No, porque parece que están sobrados de nutrientes. Y todo lo contrario. Claro, podemos comer todos los días alfajores, facturas, gaseosas, tener sobrepeso, estar gordos o gorditos, sí. Pero eso no quiere decir que estés podés estar desnutrido, porque te están faltando los nutrientes fundamentales. Tenés un exceso de grasas, de azúcares, de lo que sea, sí. Pero no de lo que el organismo necesita, y ahí es donde vos decís que aparecen los déficits. Claro, eso sería la idea. Exactamente. No es que no hay casos de niños bajo peso que les cueste subir. Estos niños también se ven afectados por esta malnutrición. Lo que pasa es que los niños están en constante cambio, ¿no? Y de acuerdo a su metabolismo se inclinan o hacia el sobrepeso o hacia la delgadez, ¿no? Claro. Tal vez en edades tempranas estos niños los vemos con bajo peso y siempre tratando de reforzar y reforzar. No comen bien, se alimentan con productos ultraprocesados, altos en calorías, bajos en nutrientes. Y después, en edades mayores, vemos un niño, un adolescente, un adulto con sobrepeso, obesidad, ¿no? Entonces, bueno, esto de ver el video del niño, no la foto ahí del momento. Claro, ¿sí? Porque tal vez en el momento el niño es delgado, pero después hay que pensarlo a largo plazo, digamos, ¿sí? La alimentación saludable tiene que ser recomendada por igual, tanto en niños delgados como en niños con sobrepeso, ¿sí? Claro, no es que el hecho de ser delgado me habilita a que pueda comer más golosinas, más gaseosas, más alimentos ultraprocesados. Exactamente. Sino que justamente hay que cuidar eso. Vos lo dijiste, no habilita a eso. Exactamente. Claro. Sí.
Claro. La cuestión genética, ¿no? Que ya acá ya hablábamos de niños que por ahí son delgados, que, bueno, no están habilitados para comer igual lo que quieras. Pero la cuestión genética, ¿tiene un peso importante que va a determinar si ese niño, si ese adolescente va a ser una persona más delgada o va a tener sobrepeso? Sí, por supuesto. Cuando ambos padres, mamá y papá, tienen sobrepeso, obesidad, ese niño, el hijo de estos padres, sí, tiene un 80% de padecer obesidad, ¿no? Uh-huh. Si uno de ellos es obeso y el otro es delgado o normopeso, quisiera decir, tiene un 40% de expresar obesidad. Pero algo muy importante es que si ninguno de los dos es afectado por el sobrepeso, la obesidad, ni papá ni mamá, ese niño de igual manera tiene la posibilidad de expresar quiero decir que en edades tempranas o más tarde tenga sobrepeso o obesidad, que es un 15%. O sea que la posibilidad siempre está de que tenga de sobrepeso o obesidad, ¿no? Eso va a depender de todo el ambiente que lo rodee. Y al mismo tiempo me gustaría destacar esto, que ese niño, hijo de papá y mamá con obesidad, que tiene un 80% de padecer obesidad, también tiene ese 20% donde puede hacer el cambio. O sea, la posibilidad de cambio está. Sí. O sea, que no es un factor decisivo. Yo puedo tener esa genética, pero si tengo una alimentación saludable, no es que la genética va a poder. Exactamente. No es que la genética se va a imponer y por genética voy a ser una persona con sobrepeso u obesa. Siempre. Es fuerte el factor, pero ¿por qué fuerte? Porque no solo está el componente genético, sino que si papá y mamá son personas con sobrepeso, seguramente sus hábitos tampoco son no son saludables y están predisponiendo a que se exprese esa genética. Claro, ¿sí? Claro. Y hay como etapas críticas en niños y adolescentes, ¿no? La primera etapa crítica me refiero a que ahí se puede como generar un brote, por así decirlo, ¿no? Desde que nacen hasta el año de edad. Ajá. ¿Sí? Después de los 5 a los 7, donde hay como un rebote adiposo, se llama. Y después la pubertad. Ajá. ¿Sí? Y a la pubertad, los adolescentes que sufren sobrepeso, obesidad, es donde por ahí hay que hacer mucho énfasis en combatirla, porque es la etapa donde quedan más marcados, donde queda una impronta y esa persona, porque hay un crecimiento celular, digamos, no solo de número de células, sino en tamaño. Entonces, ese adolescente, el día de mañana, tiene una mayor tendencia después a subir de peso. Más marcado físicamente. Sí. No estamos hablando biológicamente. De la parte, sí, biológicamente. Como, no estamos hablando de la parte psicológica. No. Quedan más que eso es otro tema. Que es otro tema súper amplio, pero no estoy hablando desde la parte como fisiológica, para que se entienda, ¿no? El adolescente que tuvo sobrepeso, obesidad, en su vida adulta está predispuesto a subir de peso. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no?, de tener sobrepeso u obesidad? Capaz tendríamos que diferenciar primero. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sobrepeso y de qué hablamos cuando hablamos de obesidad? ¿Dónde está el límite? El límite está no solo en el peso, o sea, el peso que tiene esa persona para la altura, que define el índice de masa corporal. En los niños y adolescentes hay que relacionar ese índice con la edad. O sea, se relaciona peso, talla, edad, ¿sí? Todo eso, porque el niño está en crecimiento. Sí, sí. Y después el componente que genera este exceso de peso, ¿no? Que es el tejido adiposo. Lo que la obesidad va generando es también una disminución de la masa muscular. Yo me animaría a decir que en el sobrepeso hay exceso de grasa, pero tal vez el músculo se conserva más que en la persona con obesidad. En la persona con obesidad ya va ganando mucho más lugar la grasa. Entonces eso genera como un estado metabólico y hormonal diferente.
Sí, hormonal, por ejemplo, una de las consecuencias es la pubertad adelantada, ¿no? Es como que se acelera todo el desarrollo de la persona. Ah, mira, no sabía. No de forma saludable. Sí. Niños más chicos con una pubertad acelerada, más chicos de edad. Claro. ¿No? 9 años. Sí. Con un proceso hormonal adelantado. Sí, esa es una de las consecuencias. Esa es una de las consecuencias. De la obesidad. Vos hablabas... No, espera, me estoy por ir a otro tema. Las consecuencias. Sí, quedemos con las consecuencias, pues me quedé con algo que dijiste del tejido adiposo y no quiero que se me escape. Bueno, ya vamos a volver. Lo anotamos. Lo anotamos. Contanos, seguimos con las consecuencias. Ajá, las consecuencias, bueno, a nivel esto fisiológico, algunas son metabólicas, ¿no? Enfermedades que antes padecían los adultos, como diabetes, dislipemias, hipertensión, problemas de dislipemias. Dislipemia sería todo lo que es el perfil lipídico, como colesterol, triglicéridos, el colesterol que se llama bueno, malo, ¿no? Todo este perfil lipídico se ve alterado. Ajá. Eso pasaba antes en personas de 40, 50 años. Hoy es como que se ve. Esto también es porque, claro, esos adultos que están con estos problemas tienen sus hijos, entonces van heredando también todas estas condiciones. Sí, o sea, una mamá que gestó, que ya, sí, si tuvo estos problemas, también va, esto se va trasladando hacia el bebé. Otro de los problemas también, osteoarticulares. Sí, porque este sobrepeso en un cuerpo que está creciendo no es sano. Afecta a las articulaciones. Claro. Sí, el crecimiento. Y después tiene, eso como desde la parte más fisiológica, después las consecuencias psicológicas y sociales, ¿no? Es un niño que se nota diferente al resto, su imagen corporal empieza a estar afectada, la inseguridad que le genera, sí, porque muchas veces son discriminados o se sienten así discriminados, porque por ahí todo está hecho y pensado para niños sanos, comunes y corrientes, y de repente, bueno, el niño que tiene sobrepeso se cansa mucho para hacer deportes, para hacer cualquier actividad. Entonces, capaz una salida tonta a la escuela termina siendo para ellos algo que... frustrante también. Sí, ¿no? O el recreo. Claro. Sí. Entonces, las consecuencias pueden ser tanto desde la parte biológica como lo psicológico. Viste que a veces te dicen, no, pero déjalo, si total, cuando llegue la época del desarrollo, la adolescencia, va a pegar el estirón y se va a acomodar, ¿no? Me parece que es algo que escuchamos o que escuchábamos antes muy claro, muy frecuentemente. ¿Eso es así? No. ¿Se acomoda en la adolescencia? Hay que, yo diferenciaría eventual de habitual. Lo que va a impactar en el niño, lo que va a gestar sus hábitos alimentarios, es lo habitual, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. En casa comemos bien, en casa nos mantenemos activos, en casa, sí. Después lo eventual es distinto. Eventual es si va a la casa de la abuela una vez a la semana es una cosa, pero si la abuela lo va a cuidar todas las tardes, eso es habitual. Claro. Entonces, bueno, podemos decir, déjalo que coman un cumple, pero si tiene 3 cumples por semana y no se va a dar, ¿no? Pero sí, a veces sí, depende de la etapa. Pero pues sí. Y después a la escuela come mal. Y después sale de la escuela, va a la casa de la abuela y la abuela déjalo porque si no se pone malo. Y bueno, los adultos están para poner los límites, ¿no? Y hay que hacerlo y hay que diferenciar eso. Eventual, claro. Habitual. Sí, a mí me parece que ante una situación así, la necesidad de buscar ayuda, ¿no? Sí. Y en este buscar ayuda no es solamente llevar al niño o al adolescente a la nutricionista para que indique un plan para bajar de peso, sino es el acompañamiento integral de la familia, porque ese chico solo no va a poder.
Si ese chico tiene que comer determinados alimentos y probablemente todos en la casa tengan que una de las adoptar. indicaciones es claro. todos comemos lo mismo. Y aparece el planteo, pero ¿por qué yo me tengo que poner a dieta si el problema lo tiene él? Y bueno, porque solo no va a poder. El niño es el síntoma de la casa, pero Claro. todos tenemos que comer lo mismo y no es estoy a dieta. No. Como cambiar esa perspectiva. Además, algo importante es que los padres tienen, la bendita paciencia, ¿no? Pero el tratamiento de un chico que tiene que bajar de peso no es como el del adulto, voy al mes, bajé 4 kilos, 5, no, porque ese niño no puede estar expuesto a una dieta con un déficit calórico igual que un adulto, porque también está creciendo. Entonces lo que se busca por ahí es que a largo plazo, ¿no?, ese niño vaya aumentando su talla porque tiene una dieta que lo nutre, porque si nosotros generamos un déficit calórico, también puede hacer que ese niño no se desarrolle adecuadamente, entonces su talla no se expresa en su máximo potencial, ¿no? Claro. Y te queda un niño que capaz llegaba a medir 1,70 de, no sé, más bajo, ¿no? Uh-huh. Porque una dieta tan restrictiva. Entonces lo que buscamos es una dieta saludable, ¿sí?, acompañado de actividad física, que no es lo mismo que hacer deporte, ahora mi compañera les va a contar, y que a largo plazo vaya generando que este niño, ahí sí, va despegando el estirón, pero esto hay que esperarlo. Claro. Entonces el objetivo es que se mantenga o que baje de a poco de peso. No, es totalmente, pero entonces los padres se ven frustrados porque no baja. Y porque quieren que baje un montón. Claro. A ver, porque para que a mí me parece que por ahí nos enrollamos demasiado, ¿no?, en las cosas, y que esto no es tan complicado. No es tan complicado, hay que esperarlo. Sí, pero incluso el hecho, ¿no?, de cambiar los hábitos de alimentación, porque no estamos hablando de que vamos a comer cosas raras, hasta a veces es más simple quizás las preparaciones que tenemos que hacer en casa, ¿no? Sí. A ver, ¿qué es lo que tenemos que comer? ¿Qué es lo que no tiene que faltar en la heladera? ¿Cuáles son los alimentos con los que nos tenemos que mover a diario para desayunar o para cenar o para almorzar, lo que fuere? ¿Y cuáles son los que no deberían estar en casa o deberían estar, como vos decías, circunstancialmente? Sí, o dependiendo de la etapa del chico. Claro. Hay etapas en que el niño no le podés decir elegí o explicar. Claro, sí, claro. Depende de la edad del chico. Pero la dieta de la familia tiene que basarse en alimentos sobre todo naturales. Uh-huh. No me refiero a la huerta en la casa, la gallina, no. Me refiero a basar en alimentos naturales frutas, verduras, carnes, huevos, lácteos, ¿sí? Como dejar de lado los ultraprocesados, que son el gran problema. En reemplazo de las galletitas dulces, sí. No es que no puede comer un pan, de todas esas cosas, ¿no? Sí. De la gaseosa, eso sería lo que no deberíamos tener. Es como todos que los días. si te tendría que dar así un pantallazo, te diría la versión más natural de ese alimento. Uh-huh. Entonces, un ejemplo, el jugo de naranja, ¿no? La naranja es re saludable, la vitamina C, sí. Ahora, el sobre de jugo de naranja no tiene nada de naranja. Esa sería la versión más industrial, ¿sí? Después tendríamos el jugo exprimido, que es una opción, sí. Y después la versión más natural sería en fruta. Claro. Entonces, la mejor versión va a ser el alimento en su versión natural. Uh-huh. ¿Sí? Eso sería como a grandes rasgos que tendríamos que buscar. Claro. Y esos alimentos ultraprocesados dejarlos para la eventualidad. Claro. Sí, muchas veces resuelven salidas, sí, el tiempo, pero el mayor porcentaje de nuestra alimentación, un 80% te diría, tiene que estar basado en estos alimentos. Uh-huh. Verduras, frutas, carnes, lácteos, sí, huevos, cereales, legumbres, uh-huh, sí, vegetales almidonados, papa, arroz, batata, fideos, ese tipo de cosas también. También, sí. En equilibrio, por supuesto. En equilibrio, claro. Lo que pasa es que si yo, eso se da por consecuencia. Si yo como verduras en el plato,
ya también incorporo carnes y incorporo, como me decías, arroz, fideo, en consecuencia no vas a comer un montón, porque si no tenés que tener 3 platos, porque si vos querés poner la verdura, ¿dónde vas a poner el carbohidrato? ¿Sí? Sí. Entonces, incorporar todo en equilibrio. Es simple, ¿no? Y como para, organizarnos al momento de hacer las compras, de ir al supermercado. Sí. Tratar de evitar los chisitos, vuelvo a lo mismo, las papas fritas, los palitos, los snacks, ¿no? Sí. Las gaseosas, los alfajores, ¿viste? Donde se van los gurises siempre. Es que nosotros lo vemos, las realidades. No comprarlas, no tenerlas en casa, ¿no? Las realidades igual están en un lugar estratégico también. Sí, eso también. Ahí generalmente cerca de la caja donde ya estoy por pagar, ahí me muero. Sí, o estás haciendo la cola y entras a mirar y mira, me llevo esto, me llevo el otro, ¿no? Aparte chicos, hay chicos que terminan desayunando papas fritas, ¿no? ¿Y qué está haciendo este alimento que no tiene nutrientes pero que es hipercalórico? Te está ocupando el lugar de algo que lo podría nutrir. Como que desplaza el consumo de alimentos saludables. Exacto. Sí, porque el chico que se comió el alfajor no va a ir a tomar la taza de leche con la tostada. No, olvídate. Y no. Bueno, tenemos mensajes que llegan al 400566. No eran mensajes, entendí mal. ¿Sí? A ver. No llegaban al 400566, pero eran mensajes. Bueno. Dice, ¿pueden explicar la diferencia entre hambre físico y el hambre emocional? Muy bueno. ¿Y cómo influye la ansiedad, las tristezas y otras emociones? Podemos decir que la obesidad influye tanto en factor genético, que no es determinante la mala alimentación, no siempre abundante, sino saludable, no nutritiva, y las emociones, padecimientos, vínculos filiares, pensamientos y la educación y formación, entre otros, nos preguntan por acá. Bien, bueno. O sea, lo que pregunta es la diferencia entre hambre físico y el hambre emocional. Se hizo largo el mensaje. Sí, pero es buenísima la pregunta, porque a veces nos parece que tenemos hambre y ansiedad no es hambre. Pero bueno, explíquenlo ustedes, por favor. Bien, bueno, por un lado tenemos ese hambre físico, que generalmente es un hambre, fisiológico. Nosotros tenemos una manifestación, generalmente lo sentimos a nivel del estómago, ¿sí? O sea, como el famoso eso, siento como que me chilla la panza, por así decirlo. Sí. Bueno, ahí generalmente uno tiene hambre. Si uno hace... más o menos tiene un patrón regular de, 3, 4 comidas en el día, que más o menos uno está organizado con horarios, ya sea que desayunemos o no, pero tenemos un horario para almorzar, para hacer la merienda, la cena. Generalmente nosotros empezamos como a reconocer a qué hora tenemos como ese hambre, ¿no? Porque más o menos mantenemos ese patrón regular de alimentación. Ahora, cuando nosotros manifestamos un hambre más emocional, ¿sí? Que ahí es donde empiezan como esto que sentimos que estamos como muy ansiosos, o a veces nos sentamos a realizar una comida y también como que comemos muy rápido, ¿sí? Eso, bueno, a veces eso tiene que ver con una cuestión de, primero porque utilizamos en ese momento la comida quizás para tapar algo que nos está sucediendo en ese momento, y la comida es como que nos calma, ¿no? Entonces ahí se lo relaciona más con la parte emocional. Entonces yo en ese momento que hago la comida no me pongo ni pensar si mi plato es equilibrado, si estoy comiendo despacio, o sea, simplemente era, tenía que comer, o a veces viene a partir de algún antojo, por ejemplo. Sí. Tengo como el antojo o a veces nos pasa después de terminar de almorzar o de cenar, qué ganas de comer algo dulce. O te levantás de la siesta y es como un resorte que te saca de la cama, que ¡ting! Saltás a buscar algo dulce y no lo pensás. No hay razonamiento posible en ese momento. O a veces uno se acuesta en la noche y quizás se acuerda que en el freezer tenía helado y se levanta y va, y no lo estamos comiendo porque tenemos hambre, ¿sí? O sea, generalmente lo hacemos por una cuestión, que viene más desde lo emocional. ¿Cómo zafamos de eso? Entonces ahí hay que trabajar primero y principal el tema de, ¿qué patrón regular tengo yo de comidas en el día a día? Cómo están mis comidas, si son completas o no, si en la mayoría de mis platos predominan, por ejemplo, un montón de productos muy refinados, ¿sí? Ya sean harinas, azúcar. Entonces yo
consumo mucha cantidad de esos alimentos y el cuerpo, ¿qué hace? Cada vez me pide más. Te pide más, sí. Entonces, cuando yo tengo como un desborde emocional, me va a pedir ese tipo de alimentos. ¿Qué tips? Si bien, y ya vamos a la tanda, si bien esto es algo emocional, esto es algo, como vos explicabas, que hay que abordar seguramente desde lo psicológico también, por eso en Vínculos trabajan de esa manera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con descenso de peso, no lo trabajan solo desde la nutrición en sí, sino hace un tiempo hablando con Roxana Percara, que es psicóloga, ella planteaba, ¿no?, cómo lo emocional es el pilar de esto y el abordaje psicológico también de estas cuestiones, ¿no? Pero un tip, ¿hay algún tip posible como para compartir rápidamente de qué podemos hacer en ese momento en que no podemos pensar y que nos acordamos de que el helado, como vos decías, está en la heladera y son las 3 de la mañana y capaz me levanto a comer el helado que está en la heladera y no es hambre? Y no, generalmente primero tenemos que empezar a ver desde reconocer eso que nos está pasando. Ese sería como el primer paso, ¿sí? Entender por qué nosotros en ese momento o por qué siempre en ese momento del día a mí me da esas ganas de comer algo dulce. Primero trabajarlo desde ahí. Después ver esto de cómo son nuestras comidas diarias, o sea, o qué patrón regular mantengo yo de actividades en general, ya sea actividad física o actividades laborales, cómo es mi entorno, ¿sí? Y esto también de ver qué tipo de nutrientes yo general o alimentos estoy seleccionando todos los días. Como yo les decía hoy, si todo el tiempo yo estoy con muchos productos ultraprocesados o muy refinados, el cuerpo me pide cada vez más. Entonces por ahí siempre aplicamos la técnica de, bueno, si los vamos a, no es no dejarlos de consumir, sino empezar como de a poco, ¿sí?, a disminuir su consumo. Así como nos pasa con el tema del consumo de azúcar, que hay personas que dicen, no, yo no voy a dejar el azúcar o no voy a dejar el edulcorante. Bueno, como que de a poco, ¿sí?, se va trabajando que vayan disminuyendo su consumo. Pensemos que el sabor dulce es volviendo a esto de la infancia y adolescencia, el sabor dulce es el primer sabor que desarrolla el bebé, ¿sí? La leche materna es dulce. Claro. Entonces ese es nuestro primer reconocimiento al mundo de los sabores. Entonces es el más complicado. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte para revertir eso! Sí. ¡Qué fuerte! Les propongo que vayamos a una tanda, cumplimos con nuestros anunciantes y enseguida seguimos charlando. Maricel Busato y Maricel te cambié. Marisol Busato y Micaela Sampedri, licenciadas en nutrición, nos acompañan en esta mañana. Sobre una vidriera, sobre la ventanilla de un auto, sobre un azulejo, sobre el agua, en los ojos de un ser querido. Nuestro reflejo nos sigue, nos acompaña, nos busca, nos quiere decir algo. Juntos, intentemos comprender esa realidad que nos quiere mostrar. El espejo, el espejo, el espejo, el espejo, el espejo. Seguimos charlando sobre alimentación saludable, o bueno, más precisamente como hemos denominado a esta nota, alimentación en la infancia, en la adolescencia y su relación con el deporte. 2 profesionales nos acompañan en esta mañana, 2 nutricionistas, Marisol Busato y Micaela Sampedri. Hablábamos hasta hace un ratito de, bueno, cómo en el consultorio se ve cada vez más cantidad de casos, ¿no?, de niños, de adolescentes con problemas de sobrepeso o ya a un estadio mayor de obesidad, cómo los hábitos de la alimentación influyen y otros hábitos también, ¿no?, de hábitos del día a día, hábitos de la familia que obviamente se trasladan a esos niños y a esos adolescentes, y lo que podemos hacer en casa para todos adoptar un nuevo estilo de alimentación que no pasa por restringir, que no pasa por prohibir, que no pasa por hacer preparaciones complicadas, sino sencillas, en donde no tiene que faltar
evitar las carnes, las frutas, las verduras, los lácteos, los huevos, los cereales, la papa, el arroz, el fideo, todo eso también puede estar de manera equilibrada, ¿no? Bueno, y eso, y evitar los ultraprocesados, las gaseosas, las panificaciones, Sí. Las tortas, los helados, no es prohibirlos, Exacto. ¿no? Pero dosificarlos, de eso se trata. Y vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la actividad física, ¿no? En este contexto, ¿qué sería lo saludable? ¿Qué tipo de actividad física debería hacer un niño, debería hacer un adolescente, ¿no? Para que sea también algo saludable, para no ni caer en un sedentarismo ni pasar al otro extremo. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, por un lado tendríamos como que hacer ahí una pequeña diferencia. Una cosa es la actividad física, Ujú. ¿sí? Que es el movimiento mínimo que nosotros hacemos de nuestro cuerpo para hacer nuestras actividades diarias. Sí. Generalmente los niños en la escuela, o sea, los niños escolarizados, ellos tienen educación física. Ajá. Entonces ellos mantienen una actividad así programada, ¿sí? Todas las semanas, que quizás es de un día o 2 días en la semana, de 1 hora o menos tiempo. Bien, la idea es que además de esa educación física que hacen en la escuela, puedan realizar alguna otra actividad extra. Pero esa actividad extra no necesariamente tiene que ser voy y me anoto en un club o voy y hago algún deporte en particular, porque puede que el chico no le guste o quizás por cuestiones de tiempo, quizás en la casa son 2, 3 chicos y bueno, y es complicado tener como... Pagar tantas cuotas. Claro, eso es una de las cosas. Sí. O a veces quizás no pagan una cuota, pero bueno, necesitan cierta indumentaria, el calzado, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? A tener en cuenta. Pero sí hacer actividades mínimas, es decir, bueno, en vez de me quedo sentado en el sillón, en la silla, con el celular o mirando tele, bueno, no sé, hoy hagamos una actividad diferente y vamos con algún tutor o me junto con unos amigos y vamos a la plaza o salimos a andar en bici o caminamos o si tenemos alguna mascota la sacamos a pasear, ¿sí? Esa es la actividad mínima que deberíamos hacer en realidad todos en general. Pero ¿qué pasa? A veces en el caso de los niños, y siempre van a tener que estar acompañados por un adulto. Entonces ahí volvemos de vuelta a lo que decía hoy Mica, cómo esto se va pasando de generación en generación. Y eso, por así decirlo, también vendría a ser algo hereditario, ¿sí? Porque si yo como mamá o como papá o como tutor no muestro ese ejemplo de que salgo a hacer una actividad física o vamos un rato a la plaza o vamos a caminar, y el niño por sí solo, y es difícil que por ahí nos diga, ¿sí? Claro. Hay niños que sí, o a veces por la hiperactividad que manejan, bueno, como que nos terminan como convenciendo, ¿no? Pero pensemos también en el adulto que quizás está todo el día fuera de casa, trabajando, bueno, llegar a la casa y encima tener que, acompañarlo a esto, bueno, ahí es donde podríamos ir a la opción de decir, bueno, entonces la opción es que el chico quizás haga algún deporte, ¿sí? Ya que yo no puedo dedicarme a que hagamos actividades juntos, bueno, que haga un deporte, ¿sí? Que tenga una concurrencia de 2 o 3 veces a la semana, entonces mantiene también una actividad física regular. Y eso es uno de los factores que va a acompañar a esto también del sobrepeso y obesidad. Como que hicimos como mucho hincapié en la alimentación, que sí, es así, digamos, o sea, es importante tenerla presente, pero también esa alimentación tiene que estar acompañada por una actividad física y también tiene que estar acompañada por una buena hidratación, ¿sí? Hidratación, siempre que nosotros como Nutris hablamos de hidratación, siempre es igual agua, ¿sí? Hidratación es agua. Yo puedo consumir gaseosas, agua saborizada, o sea, cualquier otra bebida, pero esa bebida no me va a hidratar como lo es el agua. Claro. El agua es lo que generalmente se recomienda que debe ser
lo que tenemos que consumir a diario y en todas las circunstancias, Sí. ¿no? Con las comidas, viste que antes eran o los juguitos o sí, que diluíamos con agua o con soda o con lo que fuera. Ahora se habla de agua, De agua. como la base de toda Sí. hidratación. Sí, y cada vez hay más gente que me parece que consume agua. Sí, yo creo que hubo un cambio. Ujú. Sí, Antes se veía a con los eso. nenes como que quedaba feo, los nenes no querían ir con la botellita de agua. Claro. Y ahora encima vienen todas las botellitas hermosas, re lindas. Sí, claro, Y sí. se ve cada vez más los chicos que llevan su botellita con agua. Algunos no sé qué le pondrán adentro, pero la mayoría toma agua. Toma agua. Sí, sí, Está sí, sí. Sí, a veces viste que pasa que un chico va a un cumpleaños y llega desesperado, yo lo he visto, llegan Sí. desesperados, ay, necesito agua, necesito A veces agua. no hay. Claro, porque han tomado tanta gaseosa, han comido tantas cosas dulces, no hay agua y llegan desesperados pidiendo agua. El Claro. cuerpo lo necesita, Sí, sí. ¿no? Para Sí. limpiarse, para hidratarse, para Ahí- sacar la sed. Sí, no, y otra cosa hoy en día, o sea, volviendo a esto de los cumpleaños, que está como muy de moda ahora, ver las jarras con rodajas de limón o de Ajá. alguna fruta cítrica. Bueno, eso es una forma natural para saborizar el agua, digamos, porque por ahí escuchamos también que el agua me cansa, me aburre, me hace oler la panza. Bueno, todas esas Me cosas. empacha. Claro, ¿En serio? No. sí, El agua sí, me sí, empacha, Mita. Sí, es así. Sí. Pero no puede empachar el agua. Y bueno, No. entonces ahí va toda nuestra explicación. El empacho- Empacha todo lo que comiste antes. Claro. Bueno, entonces ahí vamos reseteando hasta que llegamos por qué nos pasó eso con el agua. Claro. Pero sí, es una bebida fundamental, digamos, en nuestro consumo diario. Más allá de que hay como diferentes recomendaciones del consumo de agua, también pensemos que consumir estos alimentos naturales, principalmente verduras y frutas, también de esos alimentos estamos obteniendo agua, nos estamos hidratando, ¿sí? Pero cuando yo siempre le digo al paciente, la forma como más fácil de darnos cuenta de si estoy bien hidratado o no es si yo empiezo a sentir como una sequedad en mi boca, en los labios, me noto la piel también como más reseca o como que todo el tiempo tengo sed, ¿sí? Es porque nuestro nivel de hidratación está muy bajo, o sea, llegamos ya a una deshidratación. Bien. Y bueno, y otra forma también es ver a través del color de la orina, por ejemplo, ¿sí? Es una forma de darnos cuenta de si estamos bien hidratados o no. ¿Qué color, qué color la orina de qué color es si no estamos bien hidratados? Es más oscura, Ah, bien. ¿sí? Bien. Es más oscura. Cada vez más claro nuestro pis, digamos, es porque tenemos un mejor nivel de hidratación. Bien. Excepto la primera orina de la mañana que generalmente Sí. tiene, ¿sí? Eso te iba ese a color preguntar. particular. Pero porque estamos de varias horas, digamos, como en ayuno, en descanso, entonces pasa eso. Pero después a lo largo del día, ¿sí? Nuestra orina tiene que ser lo más clara posible. ¿Qué opinan ustedes, ya pasando como a otro tema, ¿no? En primer lugar, un chico, una chica, un niño, adolescente, ¿en qué edad podría comenzar a concurrir a un gimnasio? No hablo de este tipo de gimnasios que por ahí proponen la gimnasia artística, sino ya trabajos de fuerza, que es otra cosa. Me parece que no está recomendado para todas las edades, ustedes me dirán. Porque después aparece la otra cuestión, ¿no? De los suplementos. De los suplementos para tener más energía, no sé para qué, si es para tener más energía, más, no sé. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, con respecto a la edad, digamos, no hay una edad en particular. O sea, siempre se trata que la actividad física sea lo más adaptada posible al niño, ¿sí? Generalmente vemos por ahí en el desarrollo de la pubertad, cuando empezamos como a desarrollarnos, ¿sí? En ese rango de 12 a 15 años, ¿sí? Que quizás ahí empezamos con esto de, bueno, queremos ir al gimnasio y demás. No está mal, digamos, en esa edad, pero se tiene que adaptar, ¿sí? La actividad física para esa edad. Con respecto a los suplementos, bueno, justamente como la palabra lo dice, sirven para suplementar. Si yo ya tengo una alimentación de base, que tiene todo esto que decía anteriormente Mica, ¿sí? Todos esos tipos de alimentos, o sea, es una alimentación variada, yo me hidrato bien,
tengo un buen descanso, ¿sí? No es necesario suplementar. Y generalmente, y esto es otra cosa a destacar, en adolescentes y en niños no hay mucha evidencia científica que avalen suplementos como, por ejemplo, los más comunes, proteínas en polvo, creatina, glutamina, bueno, todo eso, que por ahí sí lo vemos más en el adulto, ¿sí? Que en el adulto se trabaja de otra forma diferente, ¿sí? Volvamos a esto que dijimos al principio, estamos en una edad clave, ¿sí? De desarrollo y crecimiento. Entonces, primero arranquemos con la alimentación, con lo básico. Después vemos si es necesario o no suplementar. Y otra cosa que se ve mucho es que en los adolescentes principalmente se consumen por ahí muchas bebidas deportivas, ¿sí? ¿Qué son las energizantes o no? ¿O es otra cosa? No, las energizantes generalmente son las que vienen en latitas. Sí. ¿Y qué son las bebidas deportivas? Las bebidas deportivas, las otras, las que vienen de color, no sé si puedo decir marca. Sí, el Gatorade. ¿No? El Gatorade, Powerade, sí. Que generalmente eso lo vemos a veces en chicos que hacen fútbol, por ejemplo, sí, que toman quizás después del... Bueno, ese tipo de bebidas, más allá de que reponen sales, minerales, tienen como mucho contenido de azúcares, entonces no está bueno tampoco que el niño, se hidrate con agua, ¿sí? Claro. La base es el agua, y además ese tipo de bebidas, ya sean esas bebidas deportivas o los energizantes, contienen cafeína. La cafeína en un deportista adulto, por ejemplo, se la puede utilizar como suplemento, pero en el niño o adolescente no, porque la cafeína va a provocar consecuencias a nivel del sistema nervioso, ¿sí? A nivel del cerebro, ¿sí? Entonces, no es lo más recomendado en esos niños que consuman, o en adolescentes, ese tipo de bebidas. Y haciendo ahí como un paréntesis, hoy en día es como muy común combinar ese tipo de bebidas energizantes con alcohol. Por ejemplo, si nos corremos del ámbito deportivo y demás, y haciendo foco en los adolescentes. Bueno, no, estamos generando como una explosión metabólica ahí que no es lo más saludable que podemos llegar a hacer, ¿sí? Y otra cosa que quería preguntarle es los excesos, ¿no? Por ahí la actividad física está bien, pero a veces hay no hay como una cuestión de una cuestión excesivos entrenamientos. Como que uno ya se da cuenta que no es algo que está bueno, como que nos fuimos para el otro lado, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Y si está vinculado de alguna manera con la alimentación, con los trastornos de alimentación. ¿Qué nos pueden contar sobre ese tema? Ahí, por ejemplo, nos vamos al otro extremo. Como que recién promovemos la actividad física como parte de un buen desarrollo, un buen crecimiento, porque nos mejora nuestra masa muscular, nos mejora nuestra circulación, prevenimos enfermedades crónicas, ¿sí? Eso es como todo lo bueno, ¿sí? Y nos pasamos al otro extremo cuando todo eso bueno lo acompañamos quizás con dietas muy restrictivas, ¿sí? Porque es el deporte extremo, pero la persona que realiza un deporte extremo es porque su alimentación también está siendo extrema, ¿sí? Nosotros ahí analizamos y vemos que quizás el adolescente se restringe con muchos alimentos, o en este caso, esto que yo decía hoy, disminuir quizás el consumo de productos más refinados como harinas, azúcares, quizás ellos ni siquiera se les cruza, digamos, por consumir ese tipo de alimentos, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, no es no consumir, sino como que regular la cantidad en la que yo consumo, ¿sí? Porque si no me alejo también de la cultura. Claro. ¿Sí? Entonces, por ahí el estar tan pendiente de este tipo de actividades, o a veces esto, ¿por qué está relacionado quizás con un trastorno alimentario? Porque estamos como muy enfocados en nuestra imagen corporal. Entonces esa imagen corporal a la que nosotros nos enfocamos quizás esté distorsionada, ¿sí? Y por cómo nos vemos decimos, no, tengo que hacer más actividad física para quemar esas calorías que consumí en esos alimentos. Y quizás nuestra alimentación está siendo restringida igual, pero no hay cabida para pensar en eso.
Y después, dentro de ese tipo de trastornos, también está la persona que quizás tiene una distorsión de su imagen corporal, pero se ve como que cada vez quiere ganar más masa muscular. Quiere como que verse muy marcado. Y en los adolescentes esto pasa un montón, principalmente en varones, ¿sí? Como que quieren como desarrollar toda esa masa muscular. Más o menos sería como ese tipo de cuerpo que tienen por ahí los físicos culturistas, ¿sí? Como que quieren llegar a eso. Y ese es el adolescente que, por ejemplo, se enfoca mucho en la suplementación. Claro. Y dejan de lado la alimentación, digamos. Claro. Y ahí se pierde de vista y se va al diablo lo que estamos hablando. ¿Cuál es el objetivo de esta nota? Hablar de salud. Cuidar justamente la salud de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Y siempre cuando hay extremos, cuando hay excesos, no hay salud. La estamos perdiendo. Chicas, se nos ha terminado el tiempo y quedó un montón de cosas para hablar. Le quería preguntar, por ejemplo, por el tema de los ayunos intermitentes, ¿no? Porque en estos días ya viene como publicidad. Abro un diario, un sitio digital, abro Instagram, abro un montón de cosas y continuamente me aparece esta cuestión de los ayunos intermitentes. Y te lo presentan de una manera que parecía que es algo fantástico. Yo no sé si es algo fantástico, no tengo una dieta de moda. Es una dieta de moda. Brevemente, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Brevemente, Sí. Lo más importante es lo que yo como. En la ventana de tiempo esa en la que como, que cuánto ayuno hago. Eso es lo que le va a dar la calidad a mi nutrición. Sí, ayuno intermitente te hablan de 12 horas sin comer. Ya está de 16. Sí, o más. Sí. El alimento es vehículo de nutrientes. Entonces, es innecesario hacer ayunos. El alimento, hay que elegir bien qué comemos, porque ese alimento me va a dar a mí un nutriente, que es una sustancia que cumple una función en el organismo. Entonces, hablar de ayunos es anular una comida, y cada comida, por la cultura que tenemos, incluye un tipo de alimento. Nosotros no tomamos leche en el almuerzo. Claro. No. La realidad es que la mayoría no come un bife con lechuga y tomate en el desayuno, ¿no? Entonces, si empezamos a hacer estos ayunos, desplazamos nuevamente alimentos que son nutritivos. ¿Sí? Sí, otra cosa. Y no se puede sostener en el tiempo. Por eso es una dieta de moda. Claro. Sí. Y además tenemos que entender que nuestro cuerpo no funciona on-off. O sea, no es que lo prendo y lo apago. Claro. O sea, el cuerpo sigue funcionando en esas horas en las que está en reposo. Entonces, nuestro metabolismo, o sea, nuestra oxidación de nutrientes, ¿sí?, cambia en ese momento. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos adaptando el cuerpo para ese momento. O sea, los estamos cambiando. Entonces, bueno, habría que... Cuidado. Sí, cuidado. Muchísimas gracias. Un placer compartir la mañana con ustedes. Igualmente. Hablábamos con dos de las profesionales de vínculos, dos nutricionistas, Marisol, ahí lo dije bien, Marisol Busato y Micaela Sampedri, sobre alimentación en la infancia, la adolescencia y su relación con el deporte. El espejo, un camino hacia esas cosas de todos los días que ponemos debajo de la alfombra, pero que en algún momento desempolvamos para conectarnos con lo más importante de nuestro ser. 9:11 de la mañana, muy buenos días. 10 grados la temperatura en Chajarí, 10 grados. Esto es El Espejo. Estamos hasta las 12 del mediodía. El espejo, con Claudia Cajías, todos los sábados de 9 a 12.